Listo, ya está. Entonces, prácticamente, pues es la primera clase que voy a dar de lo que son redes, se podría decir, o circuitos eléctricos se llama ahorita. Antes se llamaba análisis de redes, pero bueno, estos son los temas más básicos que uno necesita para este tema. Ahora, lo importante son, obviamente, estos prefijos que uno necesita para lo que es la resolución de estos problemas y, evidentemente, son conceptos que van a ver en algún momento bastante con respecto a esto. Por ejemplo, símbolos como micro, nano, pico, ese de ahí lo van a ver bastante, en especial estos de aquí, ¿no? El pico y el micro y el nano. Son las formas que más se ve. Y con respecto a lo normal sería el kilo, el mega y el giga, por así decirlo. Son las que más se utilizan en lo que son redes. No es muy común que sea estos de acá, pero también toca aprendérselas. Por eso es que aquí este cuadro está como que demarcado blanco y rosado, para más o menos aprenderse los que sí se ve bastante, que son estos de aquí, los que están en blanco, ¿vale? Entonces ahí tienes para literalmente aprenderlo, o bueno, para los que vean este video, ahí lo tienen para que se lo aprendan. Entonces, lo importante aquí es prácticamente esto de aquí, que son la ley de Ohm y la absorción de potencia. Entonces, prácticamente en la ley de Ohm, lo más importante en sí es la ecuación que uno se conoce como la palabra, bueno, en mi caso yo lo aprendí así, de la palabra VIR, que es prácticamente el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y bueno, todo esto va a depender también de por dónde ingrese la corriente y el valor de la resistencia y todo. Lo normal es que en un circuito, digamos, por ejemplo, correspondiente a lo que se tiene normalmente, es más o menos así, de esta forma, y obviamente esto está conectado a tierra, ¿no? A tierras, con este símbolo que le ponen aquí para lo que es tierra. Aquí digamos que está nuestra batería o sí, batería mejor dicho, batería o voltaje, como le quieran llamar, y prácticamente estaría de esta forma y aquí la resistencia. La batería, como lo ven de este símbolo, en este símbolo que acabo de colocar, siempre vamos a colocar el valor positivo en la parte más larga de aquí, por así decirlo, en esta línea más larga que se ve claramente, y la línea más pequeña sería el negativo. Ahora, con respecto a lo que es la corriente, con lo que nosotros vamos a analizar aquí, siempre vamos a decir que la corriente va a salir del lado positivo de lo que es la batería. Entonces, prácticamente esto se aprende en física, si no me equivoco, en física 2, que es ahorita en la escuela. Entonces, la corriente sería así. Y la corriente siempre va a pasar, pues, de esta forma, seguirá la línea de esta trayectoria, y cuando se pasa por una resistencia, cuando ingresa una corriente, esto va a ingresar siempre por un valor positivo y lo vamos a dejar así. Y cuando pasa así, pues aquí se crea lo que es el voltaje y esto tendríamos nosotros la resistencia. Bueno, esa ecuación estaría establecida por esta expresión que se conoce como la ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y bueno, ahora, teniendo eso en cuenta, pues prácticamente vamos a tener evidentemente lo que es la potencia. La potencia que tiene que ver mucho con el trabajo que realiza. Y prácticamente aquí vamos a tener lo que es las ecuaciones que surgen de esto de la potencia. Y lo más común o lo seguro es que la potencia en sí es la multiplicación del voltaje por la corriente. Evidentemente, con la ley de Ohm podemos hacer esto, unas transformaciones para que queden otras ecuaciones. Por ejemplo, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Déjenme poner esto un poco más. Ahí está. A ver, entonces, como saben, pues aquí la potencia, ¿no? Digamos con la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Es lo que acabamos de ver acá. Entonces, si al voltaje le cambiamos por la corriente y la resistencia, pues tendríamos otra ecuación que sería la de corriente al cuadrado por la resistencia. Igual, si por si acaso queremos cambiar la corriente, por ejemplo aquí la corriente le pasamos el radio, hablo tonterías, la resistencia a dividir, sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces aquí quedaría B sobre R, ¿no? B sobre R, que al momento que se multiplica con este de aquí, pues debería quedar el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces prácticamente cualquiera de estos de aquí son los valores que pueden utilizarse para sacar la potencia. Entonces, con respecto a esto, es importante tenerse en cuenta a lo que se refiere a absorción de potencia en sí, porque lo que nosotros vamos a hablar ahora es las potencias que consumen o suministran y lo que se refiere a eso, ¿no? Entonces,
Déjenme tener esto aquí un poco, déjenme poner algo así parecido a lo que se refiere a lo que se supone que vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un material que prácticamente sería como que nuestra resistencia, y digamos que esto tiene la forma de un voltaje aquí, y aquí tenemos una corriente que ingresa con el valor positivo, ¿vale? Así, normal, de esta forma. Entonces, en este caso, pues nuestra potencia, por así decirlo, va a ser la multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces, esto mantiene el signo normal, o sea, solo es una multiplicación y ya está, no hay ningún problema con esto. El problema es cuando la corriente, ingrese por acá, o tal vez el voltaje estuviera cambiado. Ahí cambia muy bien el valor. Entonces, es importante darse cuenta de que cuando la corriente ingresa por el valor positivo, los dos valores simplemente se multiplican. No hace ningún efecto, queda así normal. ¿Qué pasa si por si acaso la corriente ahora resulta que ingresa por el lado negativo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Y si digamos que el voltaje está vacío ahora, o la tensión, que le llaman así la tensión, y aquí tenemos nuestra corriente, y resulta que la corriente pasa por el lado negativo. Pues aquí lo que toca decir es que esa potencia va a ser igual al valor negativo por la multiplicación del voltaje y la corriente. Y ahí lo dejamos. Entonces prácticamente vamos a tener valores que son positivos y valores negativos. Esto pues tiene mucho que ver con la parte de, digamos, de lo que es el valor de la potencia si suministra o absorbe, ¿no? Entonces prácticamente esa sería la expresión. Ya les voy a explicar esa parte, entonces déjenme ver si todo va bien aquí. Sí, sí se está logrando ver, ¿no? La pantalla. Pregunto. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Chicos. Sí, sí se ve la pantalla. Sí se ve. Ok, vale, gracias. Esperen un momentito, nada más. Me están llamando un rato. Ya regreso, unos 2 minutos nomás. Disculpen, ahora sí. Vamos a continuar. Entonces, la multiplicación de esto, ¿no? Como mencioné antes, pues el objetivo era de ver si quedaba positivo o negativo, y dependiendo de esto, pues diríamos que la potencia suministraría o consumiría. Cuando queremos ver si suministra o consume, pues prácticamente solo toca verificar lo siguiente. Cuando hablamos de que la potencia consume, ¿vale? Lo voy a poner aquí, que la potencia consume, o tal vez este otro nombre también se le puede poner como absorbe. Déjenme ponerlo bien. Ahí está. Absorbe, o prácticamente también sería, a ver, absorbe y disipa, si no me equivoco. Sí, absorbe y disipa. Son los nombres que se conocen cuando prácticamente la potencia, ya lo voy a poner, es mayor a cero, o preferiblemente decirlo que es prácticamente positiva. Entonces, cuando la potencia es positiva, se va a decir que consume, absorbe o disipa, como quieran llamarlo. Lo más común usado es este de aquí. Cuando quieren saber si una potencia consume o si consume, la potencia tendrá que ser positiva, nada más, tendrá que ser positiva. Ahora, con respecto a la otra palabra que sería suministra, creo que también se le dice alimenta y entrega. Alimenta y entrega. Y esto pues prácticamente es cuando la potencia es menor a cero, o sea, es negativa, y lo más usado es esta palabra, la de suministro. ¿Ok?
Entonces van a encontrar momentos en donde la potencia evidentemente va a ser positiva y también va a ser negativa. Si resulta que es negativa, nosotros como respuesta no podemos dejarlo así. Digamos, por ejemplo, resulta que al hacer todo un problema, resulta que la potencia en ese caso da, yo qué sé, 50 watts. La potencia en sí está establecido en watts, ¿vale? En watts. Entonces, cuando tenemos el valor negativo, no podemos dejar eso, sino que simplemente ponemos de nuevo 50 watts y ahí prácticamente colocamos la palabra suministra. Esto en la parte de redes se sobreentiende que prácticamente estaría diciendo que el elemento estaría entregando esos 50 watts para que digamos, la potencia absorbida por todo el circuito sea igual a la potencia consumida. Son algunos teoremas que ya les voy a explicar también, pero bueno, esto se coloca si nos llega a dar negativo. Y bueno, entonces, con respecto a la potencia, es lo que más se necesita. Como digo, esta teoría o estos temas. Ahora me voy con la parte también importante, que son fuentes que pueden estar conectadas en series y en paralelo. A ver, nos vamos con las fuentes que están en serie. Cuando hablamos de serie es prácticamente una continuidad durante la línea o la trayectoria que tenemos en esta recta. Por ejemplo, como esto, ¿no? Prácticamente estamos empezando de un punto que estaría aquí, el valor de A, por ejemplo, estamos empezando desde A, y esto se va continuamente hasta este punto del valor de B. O sea que esto cumple con que es una forma de serie en sí. Cuando tenemos este tipo de fuentes, que son las fuentes de voltaje, pues prácticamente podemos cambiar todo esto por una sola. Y eso es lo que se va a ver aquí. Se puede cambiar por una sola y prácticamente el valor sería, pues, el cambio sería B1 más B2 menos B3. Bueno, pero esto es más fácil de entenderlo con lo siguiente. Ustedes lo único que tienen que hacer es sumar, sumar y sumar, por así decirlo, todos estos valores, pero lo importante es que sumen con la misma sigla que tienen aquí dentro de esto. Si ven, tiene la forma acá al menos y acá al más, acá al menos y acá al más. Entonces, estos dos se suman. Y como acá está invertido, pues esto se resta con esto, o viceversa. ¿Por qué digo viceversa? Porque puede muy bien que este de aquí sea más grande que estos valores de acá. Por ejemplo, digamos, ahí la suma de estos dos da 30. Acá la suma da 50, bueno, da 50 nada más. Y resulta que este de aquí es mayor que este de acá, ¿no? Este de aquí le gana a este de acá. Entonces, la respuesta como debería quedar aquí, como este es el que gana, tiene que estar con los mismos símbolos. O sea que acá abajo estaría más y acá estaría menos. Y obviamente 50 le resto 30, quedaría 20. Entonces, esto de aquí no es como que lo general. Esto estaría bien si siempre y cuando B1 y B2, la suma de los dos, sea mayor a B3. Pregunto, ¿no? Con respecto a esto. ¿Sí está claro la idea? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien con esto? ¿Qué me dicen, chicos? ¿O hay alguna duda con esto? ¿Sí? Yo espero que sí, no sé. Me avisan si no. Si algo tal vez no lo entienden, me avisan. Pero como digo, es solo depende mucho de lo que es la suma de esto. Si de aquí, esta suma del B1 más el B2 es mayor que el B3, pues prácticamente se mantiene esta ecuación. Si resulta que este es mayor, este de acá es mayor a esto, pues evidentemente cambiaría la forma. Ahora cambia los signos. Este más que está arriba estaría abajo y el menos estaría arriba. Entonces eso, ahí me avisan si por si acaso algo no se entiende. Ahora vamos con la de las corrientes. Para las corrientes es similar, es lo mismo en sí, porque como pueden ver en las corrientes, primeramente esto estaba en serie, ¿no? Esto estaba en serie porque era una línea continua, por así decirlo, pero esto ya son cuando son corrientes en paralelo. Y lo digo paralelo porque prácticamente se ve, ¿no? La claridad de que están en líneas paralelas en sí, están paralelamente colocadas. Entonces, yo solo para todo esto dejarlo en una sola fuente que ven acá, pues sería la suma de todos los valores que se vayan para arriba y le resto los valores que están para abajo.
Y esta ecuación que ven aquí también debería darse cuenta de que depende mucho si el valor de este I1 y I2 es mayor a I3 es mayor a este valor. Por ejemplo, digamos, yo puedo decir que 5 amperios van hacia arriba y acá digo que es 3 amperios, pero resulta que acá tengo 10 amperios que van hacia abajo. Entonces, 5 y 3 que van hacia arriba serían 8 amperios que van hacia arriba y 10 que van hacia abajo. Entonces, la resta daría 2. ¿A dónde se va a dirigir la flecha? Hacia abajo, porque el mayor es este. Entonces, aquí la respuesta sería hacia abajo y pondría 2 amperios. Es un poco de sentido lógico, no nada más. Entonces, esta ecuación sirve solo si I3 y I1 es mayor a I2. Solo ahí sirve lo que ven aquí. Pero bueno, eso es lo que se debería entender. Ahora me voy pues prácticamente con las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Entonces, aquí, como ven en esta parte, cuando hablamos de resistencias, estamos hablando de este símbolo, ¿ok? De este símbolo que ven aquí. Y cuando hablamos en serie, pues prácticamente estas resistencias se suman, como ven acá en esta ecuación. Se suman, nada más. Hago la suma correspondiente de todo esto y esto se puede reemplazar a una sola resistencia, como se ve en el ejemplo que ven aquí. Pero ¿qué más se puede sacar de esto? Bueno, esto es un poquito de manera lógica entender todo esto, verán. Por ejemplo, yo sé que la suma de todas las resistencias va a reemplazarse por esta sola, pero también debo darme cuenta que prácticamente por cada una de estos valores, de cada resistencia que estamos viendo aquí, está pasando la misma corriente. Entonces yo ya tengo algunas cosas que puedo sacar. Yo puedo decir que la corriente para cada una de ellas sería el mismo, la misma ecuación, o sea, la misma corriente. Entonces prácticamente con eso pues saco algunos datos, como como digo, que la corriente para cada resistencia, para este caso, sería la misma. Es así de entenderlo, ¿ok? Ahora me voy con la parte de las resistencias que estarían en paralelo. Las resistencias en paralelo, como pueden observar, sería de esta forma. R1 en paralelo con R2, paralelo con R enésimas, ¿no? Porque aquí pueden haber bastantes. Todo esto se puede cambiar también otra vez por una resistencia, como ven acá, una misma resistencia. Entonces, ¿qué se puede sacar de aquí? Pues de aquí se puede sacar también lo mismo que voy a decir ahorita. Por ejemplo, desde este terminal a este terminal se le puede decir que tienen el mismo voltaje, ¿vale? Tienen el voltaje más y acá menos y este voltaje B. ¿Qué sucede? Pues prácticamente ese voltaje sería el mismo a este lado, el mismo a este lado y el mismo a este lado. Entonces, así como arriba la corriente era igual para las de series, acá para paralelos tienen el mismo voltaje, el mismo. Entonces, aquí tendrían B, acá también tendrían el voltaje B, acá también el voltaje B. O sea que a la final, pues por eso se conserva de esta forma. Si ven aquí, el voltaje se conserva. Entonces, tienen todo lo mismo. En paralelo, las resistencias cumplen con el mismo voltaje. Son datos o son cosas que se debe saber en la teoría directamente para después resolver problemas. Una vez que acabe con esto de aquí, yo voy a poner a hacer unos problemas aquí y ya de ahí terminaríamos con esta clase, por así decirlo. Perdón. Creo que ahí, ahora sí. Vamos a continuar entonces. Ahora me voy a enfocar en la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de tensión de Kirchhoff, que son una de las dos leyes más primordiales que deben saber en la parte de lo que son circuitos. Son lo más esencial que se debe saber al inicio de esta materia, por así decirlo, o de aprender redes. Primero, para darnos cuenta cómo utilizamos esto, pues la ley de corriente de Kirchhoff se lo va a poner de esta forma de siglas, LSK. Ley de corriente de Kirchhoff, LSK, y acá pues ley de tensión sería LB y K. LBK, que sería ley de tensiones de Kirchhoff o ley de voltaje, que también le llaman. Entonces, ¿qué establece la ley? ¿No? ¿Qué establece esta ley? Bueno, en la ley de corriente de Kirchhoff se dice que todas las corrientes que ingresen van a ser iguales a las corrientes que salen. Entonces, prácticamente aquí lo único que tengo que hacer es analizar un nodo. A esto se lo conoce como un nodo, un punto que une varias ramas. Entonces, esto de aquí se lo conoce como un nodo. Entonces, cuando analizamos ese nodo,
estaríamos diciendo que todas las corrientes que ingresen a ese punto son iguales a las que salen. Entonces, por ejemplo, estamos analizando ese punto. ¿Qué corrientes ingresan? Pues en ese caso, la corriente que ingresa es la corriente A más la corriente B. ¿Qué corrientes salen? Salen de esta corriente, pues la corriente C y la corriente D. Y obviamente todo esto, como digo, es una suma de estos valores. Y les pongo igual, porque es lo que dice o lo que establece la ley de Kirchhoff. Ahora, a esto también se lo puede llamar de esta forma. La sumatoria, por así decirlo, de las corrientes que ingresan, ¿vale? Ingresan, va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen, ¿vale? Que salen. Y prácticamente la ley del Kirchhoff dice directamente que la suma de todas las corrientes, todas, ¿vale? Todas, en lo que se refiere a un nodo, prácticamente debe ser igual a 0. O sea que obviamente aquí esta corriente sería positiva. Espérenme, déjenme rayarlo con otro color. Aquí está. Esta corriente sería positiva, esta sería positiva, y cuando analizo con esta idea, ¿no? Con esta de aquí, esta sería negativa y esta sería negativa. Entonces sería corriente A más corriente B menos corriente C menos corriente D, y por eso daría igual a 0. Entonces eso establece lo que es la corriente de Kirchhoff. Ahora, para lo que es la corriente de voltaje, tiene la misma similitud, por así decirlo. Evidentemente, vamos a sumar los voltajes que están establecidos aquí, siguiendo una corriente que vamos a crear. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que la corriente se mueve así. Siempre vamos a hacer, por así decirlo, vamos a tener en cuenta que la corriente siempre vamos a pensarla como que si fuera antihoraria, ¿ok? Es preferible pensar de esta forma. Obviamente eso no siempre va a suceder, porque esta corriente puede ser positiva o negativa, y ya también les voy a explicar qué pasa con eso. Digamos, si nosotros al pensar que la corriente va así, y resulta que la respuesta de esa corriente, si es que llegáramos a sacarla, nos da positiva, quiere decir que la corriente estaba bien porque iría de esa forma. Pero si nos da negativa esa corriente, quiere decir que estaba mal puesto, porque sería que la corriente debería haber sido de esta forma. ¿Ok? Nada más. El hecho de que dé positiva o negativa solo se refiere a eso, al sentido de la corriente. Entonces, cuando da negativo es porque tomamos en cuenta de manera incorrecta que la corriente debería ser para el otro lado. Pero en redes o en la parte de circuitos eso no es tan importante, por así decirlo, porque solo queremos el resultado. Pero obviamente deben entender esas cosas. Entonces vamos a pensar de esta forma, de la corriente que va a ir antihorario por ahora. ¿Cómo vamos a colocar la ecuación? Nosotros vamos a decir que la ecuación va a ser igual de esta forma, de los voltajes donde la corriente ingrese por el lado negativo, lo ponemos a un lado, y los que ingresen por el lado positivo, los pondremos en el otro lado. Por ejemplo, los que ingresen por el negativo serían este B1 y este B3. Solo es de observar, miren, la corriente iría así, iría así, iría así, y está entrando por el lado negativo. Y acá está entrando por el positivo, y acá está entrando de nuevo por el negativo. Entonces, esto se puede poner de esta forma. Se dice que la sumatoria de todos esos voltajes debe ser igual a 0. Para esto, como digo, toca solo poner los voltajes que ingresen por el lado negativo y le quitamos el otro. Entonces, prácticamente sería así. El voltaje 1 más el voltaje 3, donde se resta el voltaje 2, y esto es igual a 0. Ahora, hay algunos que dicen que directamente podemos poner que no se ha puesto de esta forma, sino que ya se ve claramente el signo por donde ingresa la corriente. O sea, por ejemplo, digamos, cuando ingresa por aquí, por el lado positivo, entonces ya B2 sería positivo, dice. Y como acá ingresa por el lado negativo, entonces ya debería ser negativo. Y no estaría mal, ¿vale? No estaría mal, pero eso solo funciona cuando es igual a 0. ¿Vale? Cuando es igual a 0. Si por si acaso aquí yo tuviera una resistencia u otra cosa,
ahí tengan mucho cuidado porque ahí ya no sería lo mismo. Por eso prefiero yo darlos de esta forma de que primero entra por el negativo y da positivo y esas cosas. O sea, la forma como hice aquí. Espero que quede claro, ¿no? Esta expresión. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta que tengan o todo claro para ya irme a lo último que son las división de tensión y corriente? ¿Todo bien con lo que han visto? ¿Qué me dirían? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, ¿vale? Si no me contestan, espero que esté todo bien, no sé. Déjenme ver, igual ya lo último sería ya lo que es la división de tensiones y nada más. A ver, déjenme poner esto un poco más amplio y ahí viene. A ver, para lo que es la división de tensión y de corriente. Como dije antes, la división, la parte de lo que tenemos aquí de un circuito en sí, a la final, obviamente esto es como por así decirlo que está encerrado o está solo cerrado este circuito. Y para lo que es división de tensión, porque esto lo que vamos a hacer es encontrar la división para encontrar el valor del voltaje de una de estas dos resistencias, la división de tensión, eso es lo que busca, el voltaje de uno de ellos. Y tiene una ecuación y la ecuación la vamos a sacar. La ecuación está escrita aquí. Esta es de la forma general como sale la ecuación. Para, para que se entienda eso, creo que es mucho más fácil lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo lo que aquí voy a hacer es lo que acabamos de ver de lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, prácticamente, es lo que voy a utilizar. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff establece que prácticamente aquí tendríamos que la corriente, en este caso la corriente ya nos está dando la forma de la dirección. Entonces, aquí pasa por el positivo, acá también pasa por el positivo la corriente, ¿no? Y acá, cuando llegue a este punto, pasa por el negativo. Entonces, ponemos la forma, ¿no? Voltaje primero, el total, el voltaje total que está aquí, el que ven aquí, y se resta el voltaje 1 menos el voltaje 2, y resulta que esto va a ser igual a 0. Hago el despeje correspondiente y prácticamente quedaría que el voltaje es igual a V1 más V2. A veces hacer este de aquí de la ley de Kirchhoff, hacer igualado a 0, a veces como que es demasiado, entonces yo la verdad aquí a veces ya directamente pongo lo siguiente. Por ejemplo, cuando hago la ley de voltaje, simplemente si pongo a un lado los que entran por el negativo y al otro lado pongo los que entran por el positivo. Así, directamente. ¿Por qué? Porque al final se cumple igual, se cumple. Lo vieron que eso, cuando estaba igualado a 0, igual puedo pasarlo al otro lado. Entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿qué hago después de esto? Resulta que B1, siguiendo la ley de Ohm sería la corriente por la resistencia 1. Y el B2 lo mismo, sería la misma corriente, porque recordando que esto de aquí es la misma, ¿no? Es la misma corriente que está pasando, tanto por esta resistencia 1 como por la resistencia 2, es la misma. Entonces ponemos I de nuevo y la I lo multiplico por R2. ¿Qué sucede? Pues como son lo mismo, puedo sacar factor común I por R1 más R2 y prácticamente ya encontraría la corriente que sucede o pasa por ahí. Entonces mi corriente, que es para todo, sería prácticamente el voltaje, el voltaje total dividido para la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con esto? Pues prácticamente si yo quisiera sacar digamos, el voltaje que tiene B1, cuánto vale B1 o cuánto vale B2, pues simplemente sería que B2 va a ser igual, por la ley de Ohm de nuevo, a la corriente multiplicado por la resistencia 2. Por eso es que surge lo que ven ahí en esa ecuación que está abajo de ese circuito, y prácticamente la respuesta para esto sería así.
¿vale? Y por eso es que esta ecuación que ven acá, la general, está demostrado de esta forma. Entonces, prácticamente, si quieren sacar el voltaje de una de las resistencias, pues pueden ocupar esta ecuación. Y acá está la forma de cómo se obtiene esa ecuación. Y listo. Ahora, para el otro, que es la división de corrientes, es lo mismo que ven aquí. Digamos, tengo que buscar la forma de nuevo de hacer la ley de Kirchhoff, que en este caso sería la ley de corriente. La ley de corriente de Kirchhoff, que prácticamente estaríamos analizando un nodo y ver qué corrientes salen o ingresan a ese nodo. En este caso, el nodo que vamos a utilizar sería este de aquí, ¿vale? Entonces, en ese punto solo toca ver qué corrientes ingresan y qué salen. En este caso, pues la corriente que ingresa es la corriente general, o sea, la I, y las que salen de ese punto está el I1 y el I2. Y ya de ahí es cuestión de sacar con la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje que tienen eso de ahí, dividido para la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Como esto está en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces aquí tiene el mismo voltaje que esto, y el mismo voltaje que esto. Entonces, prácticamente ahí se dice que esto queda voltaje sobre R1 más, acá lo mismo, voltaje sobre R2. Entonces aquí, si yo saco factor común, me quedaría que el voltaje es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y ya de aquí es cuestión de simplemente despejar el voltaje. Entonces en este caso nuestro voltaje va a ser igual a la corriente, y ahí es cuestión de multiplicar y hacer la división correspondiente. En este caso, si hago esta suma de estas fracciones, prácticamente al momento que pase a dividir o a multiplicar, la división quedará de la siguiente forma. Aquí quedaría la corriente de R1 multiplicado por R2, dividido para R1 más R2. Entonces, si yo necesito sacar la corriente I1 o I2, pues la corriente sería simplemente a lo siguiente, ¿no? I2, con la ley de Ohm, ¿no? I2 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 2. Entonces, si a este voltaje le divido para R2, sería esta expresión dividido para R2. ¿Cuánto les queda? Pues le debería quedar I R1 por R1 más R2. Y prácticamente ahí lo tienen. Entonces, esto que acaban de visualizar, por así decirlo, es lo básico que deben saber para lo que son circuitos. Es lo básico, es lo más básico que se necesita. Y ya de ahí, pues ya teniendo esto, pues creo que sí vamos a poder hacer algunos problemas. Entonces voy a colocarlo y ver qué sale, ¿no? A ver, ahí lo tienen. Entonces, estos son problemas que vamos a realizar. Espero poder hacer las dos, o si no, solo uno. Pero bueno, vamos a ver cómo resolverlo, porque a la final nos piden muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, solo para esto. Me dice que determine el valor numérico para cada corriente, I1, B1, etcétera, en el circuito tal, y calcule la potencia absorbida por cada elemento y verifique que la suma de las potencias absorbidas sea 0. Bueno, a ver, esto es lo que vamos a hacer. Voy a hacer un poco de espacio. Tal vez puede que esto mejor lo haga un poquito más acá, para tener más espacio y poder hacer. A ver, entonces, como dije, con todas las teorías que acabo de mencionar, deberíamos poder resolver este problema y sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, a ver, yo sé que a veces es un lío estar haciendo todo esto por el hecho de ver todas estas expresiones que están ahí, pero bueno, vamos a observar algunas cosas. Entonces, lo primero que yo recomendaría para resolver problemas así es, por así decirlo, sacar ecuaciones lógicas. Yo les llamo así, ecuaciones lógicas o ecuaciones evidentes. Yo les llamo así, ecuaciones lógicas o evidentes. ¿Por qué? Porque son cosas que se ven claramente que tienen ese valor. Y ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, una de las cosas que se ve aquí claramente que podemos dar una respuesta es para esto.
¿Por qué? Porque prácticamente tiene el signo positivo y abajo el negativo y aquí lo mismo. Y dice que B1 es esto. Por lo tanto, es una ecuación que yo digo que es en sí algo lógico de saber, porque son datos que ya de por sí da el problema en la imagen. Entonces se dice que B1 tiene 2 voltios, prácticamente, 2 voltios. ¿Qué más puedo sacar de un dato lógico? Pues sabiendo que la resistencia está en paralelo con esta fuente de voltaje, pues este voltaje tiene la misma que está acá, con lo que hemos aprendido, ¿no? Recuerden que si la resistencia es paralela, los voltajes son iguales a lo que corresponde a lo que está al frente o al lado o lo que sea. Entonces, en este caso, podemos decir que B1 es igual al voltaje B2 y ya tenemos otra ecuación lógica. ¿Qué otra ecuación lógica podemos tener? Otra que aquí lo mismo, miren esta parte de aquí. Como esto está en paralelo, el voltaje de la resistencia es igual al voltaje de esa fuente. Entonces aquí decimos que el voltaje B5 debería ser igual al voltaje B4. Creo que no hay más que poner. Ah, no, hay otra más que prácticamente aquí se ve. No sé si lo logran visualizar aquí también. ¿Sí ven? Que la corriente 3 tiene el mismo valor que esta corriente porque están yendo en la misma dirección. Entonces prácticamente se diría, otra ecuación lógica es que esa corriente I3 debería ser igual a 5 por B1. Y ahí puedo encontrar algunos datos. Y listo, ya tienen todos esos datos que se sacan arbitrariamente. Ahora, hay algo que no puse, hay algo que no expliqué sobre las fuentes independientes y dependientes, ¿vale? No les he explicado eso porque tal vez pensé que no iba a ponerlo y ahorita que me doy cuenta sí tiene, pero no es difícil aprender eso. Por si acaso, las fuentes que son independientes es porque ya de por sí tienen un valor establecido y no dependen de ningún valor. Para las fuentes que son dependientes, dependen de ciertos valores, como ven aquí. Digamos, el valor de esta fuente depende de cuánto vale I2. Entonces, es algo claro, es algo evidente, creo yo, por eso creo que no lo dije. Y lo mismo acá, la fuente, o bueno, la fuente de corriente que ven aquí, depende del valor de B1, para saber cuánto queda. Entonces, ahí ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos todas las expresiones y vamos a ver qué nomás se necesita para sacar cada uno de los valores. Ya tenemos las ecuaciones lógicas, por así decirlo, y vamos a ver qué tienen en sentido, ¿no? Para lo que es. Por ejemplo, aquí, digamos, I3 yo ya sé cuánto valdría. I3 yo sabría cuánto valdría porque B1 vale 2 voltios. Entonces, si yo coloco aquí el 2, 5 por 2, pues sería 10. Entonces, yo tendría el conocimiento del valor de I3. I3 quedaría, pues, prácticamente 10 amperios. Ahí lo dejamos. Entonces es un dato que ya nos da, digamos, sacamos y vamos a sacar cada uno de los datos que encontremos, ¿no? A ver, otro dato que tenemos acá para facilitar la manera más rápida sería la de aquí, la del B5 igual a B4. ¿Por qué? Porque B5, siguiendo la ley de Ohm, sería la corriente que ingresa a B5 por la resistencia. Entonces, B5, que es igual a I5 por corriente 5, pues quedaría así. Quedaría de esta forma, ¿no? Quedaría un 5 multiplicado por la corriente I5. Y esto va a ser igual a B4. B4, que prácticamente B4 dice que eso va a ser igual a este valor, a 5 por I2. Entonces 5 por I2 quedaría así, 5 multiplicado por I2. ¿Qué sucede con esto? Lógicamente aquí, bueno, digamos, se tiene que el 5 se le va a eliminar y prácticamente I5 va a ser igual a I2. Ya solo es cuestión de hallar esos datos para ya reemplazar. ¿Cómo podemos hallar I2? I2 es algo que lo podemos hacer con ley de Ohm. ¿Por qué? Porque I2 está aquí, está en esta expresión. Y aparte también entra por el positivo del voltaje. Entonces simplemente el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Nada más. Si por si acaso entraba por el negativo, se ponía menos. Eso es importante, ¿no? Si entra por el positivo, se lo deja normal. Si entra por el negativo, le ponemos un menos aquí.
Bueno, entonces el voltaje va a ser I por R, donde la corriente I2, pues evidentemente es lo que estamos buscando. Entonces I2 va a ser igual al voltaje 2 dividido para la resistencia, que en este caso la resistencia vale 6. B2, en este caso ya tenemos el valor, dice que B2 es igual a B1. Como B1 vale 2 voltios, entonces aquí colocamos 2 voltios y prácticamente nuestro I2 es igual a 1/3 de amperes. Solo colocan ahí el 2 y sacan ese valor. Ya tenemos otro dato. Recuerden que necesitamos todo esto porque nos piden la potencia absorbida por cada uno de los elementos. Entonces necesito cada uno de estos datos. Se necesitan estos datos, ¿ok? Ahora, ¿puedo sacar otro dato? Pues también otro dato que puedo sacar es utilizando la ley de Kirchhoff, ¿vale? La ley de corriente de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque puedo yo sacar de aquí el I1. Y eso se va a hacer con este análisis de aquí. Por ejemplo, para sacar I1, yo tengo este nodo que ven aquí, este punto. Entonces yo digo que I1 ingresa a ese nodo y los que salen serían I2 y I3. Entonces prácticamente yo podría encontrar I1. I1 va a ser igual a la salida de I2 más la salida de I3. Y ahí lo tienen. Entonces ahí es cuestión de solo sumar I2 con I3, que ya sabemos cuánto vale, ¿no? I2 vale 1/3, I3 vale 10, o sea que I1 sería igual a 10,33, si no me equivoco, y esto en amperes. Si no, lo pueden dejar en fracciones, no hay problema. O sea, digamos en fracciones sería colocado 10,31 si no me equivoco. Ahí estaría. No hay problema en dejarlo en fracciones. Déjenme ponerlo mejor con este color. Y 1 igual a 31/3 amperios. Y ahí lo tienen. Entonces prácticamente ya están casi la mayoría de los datos. Creo que me falta poco nomás. A ver, ya tengo I1, I2 y I3. Me faltaría prácticamente I4 y también I5. Ok. Pero bueno, I5 ya también ya lo tendría, ¿no? Porque aquí dice que I5 es igual a I2. Entonces, como I2 ya la tengo, pues prácticamente I5 también. I5 sería igual, pues aquí a 1/3 del amperio igual y listo. Entonces aquí ya estaría pues esta expresión, otro dato más. Entonces lo único que me falta es el valor de I4. Y evidentemente para I4 otra ley de Ohm, nada más. Aquí de nuevo, otra ley. Otra ley de Ohm en esta parte que sería en este nodo, donde I3 sería el que ingresa, ¿no? I3 ingresa, el que sale sería I4 y el que sale de este lado sería I5. Entonces es cuestión de solo visualizarlo. Entonces se dice que otra vez otra ley de Kirchhoff sería de esta forma, donde I3 va a ser igual a la suma de I4 más I5. Ahí lo tienen. Entonces I4 es lo que yo necesito, por lo tanto I4 va a ser igual, a ver, ¿dónde está? Así. I4 va a ser igual a I3 menos I5. I3 vale 10, I5 vale 1/3, por lo tanto la suma daría 29/3 si no me equivoco, ¿vale? Ahí es cuestión de simplemente sumar el 10 y le restan el 1/3, entonces ahí quedaría 29/3. Y esto sería en amperios y ya tendría el I4. Vale, ahí lo tenemos. Ahora sí, creo que ya ahorita sí ya tengo todo expresado. Ahí lo tienen. A ver, entonces, ya tengo todas las corrientes. Ahora lo único que me faltaría, por así decirlo, serían los voltajes. Es lo único que me faltaría para este problema. Entonces, bueno, vamos a ver los voltajes. Cómo sacarlos. Aunque los voltajes son sencillos y no creo que sea mucho. Por ejemplo, digamos, el voltaje 1 y el voltaje 2 ya los tengo. Me faltaría el voltaje 3, que ya les voy a explicar cómo sacarlo también. Déjenme ver si puedo decirlo. Sí, lo puedo hacer de la siguiente forma. Ya les voy a explicar cómo sacarlo.
Y me falta, a ver, los datos que me faltarían son el voltaje 3 y otro voltaje más me falta. Y el voltaje 4, ¿no? Voltaje 4 y el voltaje 5, evidentemente. Aunque bueno, el voltaje 4 y el voltaje 5 sí los puedo encontrar. Otra, por ejemplo, digamos, yo ya sé cuánto vale la corriente y esta es la resistencia, ¿no? Esta es la corriente y esta es la resistencia. Como ya conozco estos dos valores, se puede sacar el voltaje 5. Entonces, prácticamente aquí estaría. Por ejemplo, simplemente es una ley de Ohm, donde en este caso el voltaje 5 va a ser igual a la corriente 5 multiplicado por la resistencia. Entonces, sabemos que la corriente 5 es 1/3 y la resistencia vale 5, entonces a la final la respuesta para esto sería 5/3 de voltios. Y ahí lo tienen, este es el voltaje 5. Y obviamente el voltaje 5 comparte el mismo valor con el voltaje 4, que es lo que habíamos dicho en las ecuaciones lógicas, ¿no? El voltaje 4 y el voltaje 5 tienen el mismo valor, entonces aquí lo tienen. Ya estaría esta expresión hecha. Solo me faltaría encontrar el V3, voltaje 3. Entonces, para el voltaje 3, lo que vamos a hacer es una ley de voltaje de Kirchhoff, y prácticamente lo que vamos a hacer es utilizar esta trayectoria. Voy a borrar. Para obtener el voltaje 3 voy a utilizar esta trayectoria, lo que van a ver aquí. Toda esta trayectoria que estoy señalando, toda esta. ¿Por qué? Porque digamos la ley de Kirchhoff establece que mientras yo selecciono una trayectoria que sea cerrada, la suma de cada voltaje que está dentro de esa trayectoria o dentro de este ramal, pues prácticamente sería la misma. El voltaje sería igual a 0, la suma de todos los voltajes. Entonces, como vieron, voy a hacer esa idea. Entonces, miren, aquí la corriente ingresa. Entonces, prácticamente el voltaje V2 será positivo. Vamos a ponerlo así. Como les había mencionado, como entra con el valor negativo, pues se lo coloca así como positivo acá, V2. Otro voltaje que ingrese, déjenme ver, esta corriente va así, va de esta forma, y acá está entrando por el positivo, entonces no sirve, y sigue la corriente, va por I4, está entrando por positivo de nuevo, entonces no sirve tampoco. Entonces prácticamente solo queda que V2 debe ser igual, y ahí pondríamos V3 y más V4. V3 más V4. Y como dije, no es por la corriente. Ingresa por el negativo, acá ingresa por el positivo, ¿vale? Por aquí, ¿sí ven? Por este lado, cuando vaya así, ingresa por el positivo. Y cuando vaya para abajo, aquí, ingresa por el positivo. Igual, digamos, si no quisieron utilizar esto que señalé, esto que está señalado como lo que voy a hacer, esto de aquí, podrían haber hecho otra cosa, o sea, podrían haber hecho esto también. Pero igual era lo mismo, porque B4 y B5 es lo mismo. Entonces podrían haber utilizado esto que estoy encerrando ahorita y no habría problema tampoco. Pero bueno, ahí lo tienen. Entonces queda B2 es igual a B3 más B4. Como B3 es lo que yo busco, pues pondría que B3 es igual a B2 menos B4 y ya es cuestión de simplemente colocar los valores. Sabemos que B2 vale 2 voltios y B4 pues es igual a B5, entonces queda 5/3. Haciendo todo el proceso matemático de esto, les quedaría que B3 debería ser igual a 2 menos 5/3, que a la final daría 1/3, si no me equivoco. 1/3 que daría el B3. Y esto pues daría como valor pues en voltajes. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. ¿Vale? Ya está todos los datos que se necesitan para ya lo que es hacer las potencias. Porque el primer tema era que calculemos las corrientes y las tensiones. Entonces aquí están todos los datos de las corrientes que hemos sacado y todos los datos de los voltajes, donde ya les había mencionado que B1 y B2 tienen el mismo valor, ¿no? Y tiene el valor de 2 voltios. Así que aquí lo agrego por si acaso. Ah, no, está arriba igual, está aquí. Son cosas que ya está dado en la ecuación lógica, ¿no? Si no, pues aquí lo encierro también para que se distingan. Ahora me voy con las potencias. Es importante tener en cuenta las potencias. Entonces, para las potencias, como mencioné antes, toca ver
cómo queda cada potencia al momento que se multiplica. Primera potencia, vamos a hablar de la potencia que pasa con el B1, por ejemplo. B1. Potencia de la fuente, ¿no? La fuente B1. A ver, la corriente que ven aquí, el I1, ingresa por el negativo. Cuando ingresa por el negativo ponemos un menos. Si ingresa por el positivo no ponemos nada y se lo deja así. Y ahí multiplicamos pues simplemente el valor de la corriente por el voltaje. Nada más. Entonces la multiplicación de esos dos, que la corriente 1 vale 31 tercios y el voltaje 1 vale 2, al multiplicarse, pues bueno, ya les voy a poner aquí la respuesta que sería ya en calculadora, ¿no? En calculadora esto da esta expresión, 20,67 y esto obviamente en watts. Y como mencioné antes, en el principio de lo que vimos en potencia, el negativo no se puede colocar y simplemente ponemos 20,67 W y aquí en paréntesis ponemos lo que hace. Si es negativo, recuerden que se supone que cuando es negativo tenemos que decir que esto suministra. Y listo, suministra. Ya tenemos digamos, el trabajo que realiza la fuente de B1. Vamos a ver ahora la fuente B3. Para la potencia de B3, veamos qué sucede. Para la potencia de B3, la corriente que ven aquí, la I3, ingresa por el positivo. Entonces, esto es normal. Colocamos I3, que se multiplica por B3. Y no hay más, solo se lo deja así. ¿Cuánto vale cada punto? Pues I3, en este caso, pues tiene el valor de... Déjenme ver. Si no me equivoco, tiene... ¿Dónde está? Acá está. Vale 10 amperios, ¿no? I3 vale 10 amperios. Y el voltaje 3, pues también ya lo sacamos y dijimos que eso salía 1 tercio. Entonces 10 por 1 tercio, pues sería 10 tercios. Y 10 tercios es un 3,33, si no me equivoco. 3,33 y aquí obviamente watts. ¿Qué pasaba si esto era positivo? Pues si esto era positivo, decíamos en paréntesis que esto consume. Y es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Tener esto, colocarlo bien. Consume. Ahora nos vamos con la otra fuente, que sería la de la potencia del B4 en este caso. Potencia de B4 y lo mismo hacemos, ¿no? La corriente I4 está entrando por el positivo, entonces es la multiplicación normal. I4 multiplicado por el voltaje 4 y ya de ahí la multiplicación de estos dos, pues ya es ver cuánto queda. 29 tercios, que sería multiplicado por 5 tercios. 29 tercios multiplicado por 5 tercios. Ya les voy a dar la respuesta, simplemente quedaría este valor, 16,1111 watts. Y como es positivo, pues otra vez esto consume. ¿Vale? Ahí lo tienen. Entonces ya tengo dos expresiones que consume, tanto el PB1, el PB4, PB2 y bueno, el PB1 es el que suministra. Ahora lo que me faltaría son los voltajes que entregan las resistencias, ¿vale? Las resistencias. Algo que ya está establecido, por así decirlo, en lo que corresponde a la teoría de redes, se dice que las potencias que tienen las resistencias ya van a ser directamente que consumen. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar la potencia positiva, debido a que siempre que la corriente ingresa a una resistencia, vamos a obligatoriamente a decir que eso es positivo, o sea, entra siempre por el positivo. Salva el caso, tal vez solo salvaría el caso, si por si acaso en el problema les establecen que acá es positivo y acá es negativo. Si ahí ya les establecen, obviamente ahí ya cambia la idea. Pero si no nos dicen nada, por ejemplo, de los signos de esto no nos dicen, siempre vamos a asumir en las resistencias que siempre va a entrar por el valor positivo. Y por eso es que se dice que estos elementos, que se los conocen como elementos pasivos, por así decirlo, van a tener directamente que consumir. Entonces, esta resistencia se pone de la siguiente forma. Entonces, ponemos aquí la potencia de la resistencia 6, ¿a qué va a ser igual? A la corriente y al voltaje, ¿no?
Aquí simplemente se dice que la corriente que sería I2 se multiplicaría por el voltaje V2. I2 que vale, déjenme ver, vale 1/3 y V2 que vale 2. Entonces 1/3 y 2 pues sería 2/3. La respuesta para eso sería 0,67 watts. Y como dije antes, esto ya de por sí consume. Y ya para terminar, solo me faltaría el último, que sería el última potencia, la potencia con la resistencia 5, la de 5 ohmios. Entonces 5 ohmios va a ser igual, y lo mismo, ¿no? La corriente que sería la corriente 5 multiplicada por el voltaje 5, y prácticamente la multiplicación de esos dos pues sería la respuesta para esto, que en este caso sería 1/3 multiplicado por el voltaje 5, que en este caso quedaría 5/3 según el dato que tenemos acá, 5/3. Entonces la multiplicación de esos dos sería 5/9, y bueno, 5/9 es lo mismo que decir 0,56, 55, algo así. Bueno, lo voy a dejar así, 0,556, ya está. Obviamente esto es en watts, y como dije antes, pues evidentemente esto vamos a decir que consume, ¿vale? Consume. Y listo. Bueno, parece que creo que este problema que está a la derecha sí lo voy a dejar para otro día. Creo que sí, porque esto llevó mucho tiempo y no quiero tanto tampoco, dar mucho. Entonces, ya para lo último, que simplemente es hacer cumplir una teoría, como la típica teoría que dicen que las energías se conservan, o también el estado de una materia también se conserva, es mucho de decir eso. Entonces aquí es lo mismo. Se dice que la sumatoria de todas las potencias que entregan o suministran, las potencias que suministran, menos la sumatoria de las potencias que entregan debe ser igual a 0, porque se conservan. Entonces se podría decir que esto queda como una igualdad. Las potencias que suministran deben ser igual a las potencias que se consumen. Entonces, vamos a ver. Lo que se suministra, lo único que se suministra sería este 20,67. 20,67, donde va a ser igual a las potencias que se consumen. En este caso se consume pues un 16,11 más un 0,67 más un 0,556 y por último más un 3,33. Ahora sí les digo una cosa, obviamente lo más probable es que si ustedes redondean algunos valores, puede que estos dos no den tan exactos, o sea, no den tan igual por el hecho de que están redondeando, pero si toman todos los valores todos los valores que se supone que son, pues debería dar exactamente lo mismo. Entonces ahí lo suman, hacen la suma correspondiente y prácticamente debe darse que esto se cumpla, que es una igualdad que se cumple. Obviamente todo esto ya lo hice también, creo que lo tengo por acá, y sí se cumple, ¿vale? Se cumple, y lo que se tiene que decir es que obviamente, por lo tanto, se concluye que la energía se conserva, ¿ok? La energía sí se conserva. Y listo, chicos, prácticamente creo que con esto es la primera clase que di, ¿no? La primera parte, y prácticamente estoy dando lo más básico correspondiente a lo que son circuitos. Ya después, si es que puedo, haré otra clase donde ya avance con más temas, pero creo que esto sería lo más esencial por ahora. Creo que es lo más básico que se debe aprender, y ya más adelante pues se hará más temas. Igual todo dependerá de los chicos que se les interese en este tema, y si tienen que les ayude con algunos problemas o algo, me los pueden enviar y yo les pasaría la solución cuando pueda. Y nada, eso sería todo, y como saben, pues esto será subido a mi canal y ahí lo podrán ver. Eso es todo. Nos vemos y eso sería.